Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy el maestro va a estar hablando desde Israel, hace como lo dijo 2000 años atrás. Este programa es Fusión Cristiana Universal, que lo preside tu hermano, amigo y servidor, el licenciado Ricardo Ábalos. Hoy va a estar completamente súper extraordinario porque estamos escuchando palabra exactamente original, tal y cual fue proferida por el Mesías Yeshua en Israel. Prepárate, hermano, porque va a estar completamente fenomenal lo que se pide para que entiendas a la enésima potencia espiritual. Es que lo medites cerrando tus ojos y abriéndolos de tu alma. Así le vas a dar una concepción espiritual inédita que solo tú vas a ver en ese cortometraje de tu mente. Allí vas a ver el video en toda la plenitud y esplendor espiritual. Iniciamos, hermanos. La plaza más grande de Siquén parece abarrotada de gente hasta lo increíble. Yo creo que está ahí toda la ciudad y que se han concentrado también los que viven en los campos y en los pueblos cercanos. Los de Siquén, a primera hora de la tarde del primer día, deben haberse esparcido para avisar por todas partes, y todos han venido, sanos y enfermos, pecadores e inocentes. Repleta ya la plaza, atestada las terrazas que están en lo alto de las casas. La gente se ha encaramado incluso encima de los árboles que dan la sombra a la plaza. En primera fila, en el lugar que se han mantenido libre para Yeshua el Mesías, junto a una casa realzada sobre 4 escalones, están los 3 niños que el Mesías salvó de los bandidos, y también los parientes, que ansiosos los 3 pequeñuelos de ver a su Salvador, están ahí atentos. Y cuando se abre la puerta de la casa y en su mano aparece Jesús, los 3 niños vuelan a su encuentro gritando: Yeshua, 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 y suben a los altos escalones. Sin esperar siquiera a que él baje a abrazarlos. Y el maestro se agacha, los abraza y los alza. A ellos, con su ternura, ellos, como un vivo ramo de flores inocentes, los besa en la cara, y ellos también le besan. Un murmullo de la gente conmovida y alguna voz que dice: solo él sabe besar a nuestros inocentes. Y otras voces: ¿veis cómo los quiere? Los salvó de los bandidos, les dio de comer y vistió, les ha dado una casa y ahora los besa como si fueran los hijos de sus entrañas. El Maestro Divino, que ha puesto a los niños en el suelo, en el escalón más alto cerca de su cuerpo, responde a todos contestando a estas últimas palabras anónimas.
En verdad, estos son para mí más que hijos de mis entrañas, porque soy para ellos padre de su alma, que es mía, y no para el tiempo que pasa, sino para la eternidad que perdura. Ojalá pudiera decir lo mismo de todo hombre que de mi vida obtuviera vida para salir de su muerte. Cuando vine por primera vez a vosotros, os invité a esto, pero pensáis que tenía mucho tiempo para deciros a hacerlo. Solo una persona fue solícita en seguir la llamada y entrar por el camino de la vida, la criatura más pecadora que había entre vosotros, quizás precisamente porque se sintió muerta, se dio muerta, pútrida con su pecado, tuvo prisa de salir de la muerte, y vosotros ni os sentís ni os veis muertos y no tenéis su prisa. Pero, ¿qué enfermo espera a estar muerto para tomar las medicinas de vida? El muerto no necesita sino mortaja y bálsamos y un sepulcro donde yacer para convertirse en polvo después de ser podredumbre, porque el que la podredumbre de Lázaro, a quien miráis con ojos dilatados por el temor y el estupor, haya sido por sabios fines recompuesta por el Eterno y devuelta a la salud, no debe tentar a nadie a morir en su espíritu, diciendo: el Altísimo me dará de nuevo la vida del alma. No tentéis al Señor Dios vuestro. Venid vosotros a la vida, ya no hay tiempo de espera. La vid ya va a ser vendimiada y exprimida. Preparad vuestro espíritu para el vino de la gracia, que muy pronto os será dado. No es lo que hacéis cuando vais a asistir a un gran banquete. ¿No preparáis vuestro estómago para que reciba alimentos y vinos selectos, haciendo preceder al banquete una prudente abstinencia que afine el gusto y dé vigor al estómago para degustar y apetecer la comida y la bebida? ¿Y no hace lo mismo el viñador para catar el vino reciente? ¿No desarregla su paladar el día en que quiere catar el vino nuevo? No lo hace porque quiere percibir con exactitud las cualidades y los defectos de ese vino, para corregir estos y resaltar aquellas, y así vender bien su mercancía. Pero si esto sabe hacer la persona que ha sido invitada a un banquete para saborear con mayor deleite los manjares y vinos, y
si el viñador hace eso para poder vender bien su vino o para convertir en vendible aquello que si se ofreciera defectuoso, sería rechazado por el comprador. ¿No debería saber hacerlo el hombre en orden a su espíritu para saborear el cielo, para ganar el tesoro y poder entrar en el cielo? Escuchad mi consejo. Este sí, escuchadle. Es consejo bueno. Es consejo justo, del justo al que vanamente se aconseja mal del justo que quiere salvaros de los frutos de los malos consejos que habéis recibido. Sed justos como yo lo soy, y sabed dar el justo valor a los consejos que os dan. Si sabéis haceros justos, daréis ese justo valor. Oíd una parábola que cierra el cielo de las que he dicho en Siloé y Lebona, y que habla también de los consejos que se dan o se reciben. Un rey mandó a su hijo amado a visitar su reino. El reino de este rey estaba dividido en muchas provincias, pues era vastísimo. En estas provincias existía un distinto conocimiento del rey. El cual no lo conocían muy bien. Del verdadero código habían tomado aquello que les gustaba y hasta donde les gustaba, e incluso habían desvirtuado ese poco con mezcla de otras leyes no buenas tomadas de otros reinos y que ellas mismas se habían dado, no buenas, y otras provincias ignoraban todavía más acerca de su rey, y algunas solamente sabían que había un rey, nada más que eso, y creían incluso que esto poco era una fábula. El hijo del rey fue a visitar el reino de su padre para transmitir a las distintas regiones, a todas ellas, un exacto conocimiento del rey, que bien corrigiendo la soberbia, bien elevando los ánimos, bien enderezando conceptos desviados en otras regiones, convenciendo para que eliminaran los elementos impuros de la ley pura, enseñando para colmar las lagunas, o en fin, instruyendo para dar un mínimo de conocimiento y de fe en orden a este rey real, de quien todos los hombres serán súbditos. El hijo del rey pensaba de todas formas que la primera lección
para todos había de ser el ejemplo de una justicia conforme al código, tanto en las cosas graves como en las menores, y era perfecto, tanto que la gente de buena voluntad se mejoraba a sí misma porque seguía las acciones y las palabras del Hijo del Rey. Pues sus palabras y sus obras eran tan congruentes entre sí, sin disonancia alguna, que eran una única cosa. Pero los de las provincias que se sentían perfectas solo por saber al pie de la letra las letras del código, pero sin poseer su espíritu, veían que de la observancia de lo que hacía el Hijo del Rey y de lo que exhortaba a hacer, demasiado claramente resultaba que ellos conocían la letra del código, pero no poseían el espíritu de la ley del rey. Y que por tanto su hipocresía quedaba desenmascarada. Entonces pensaron quitar de en medio aquello que los hacía aparecer como eran. Y para hacerlo usaron dos vías, una contra el Hijo del Rey, la otra contra los seguidores del Hijo del Rey. Para el primero, malos consejos y persecuciones. Para los segundos, malos consejos e intimidaciones. Muchas cosas son malos consejos. Es un mal consejo decir, no hagas esto que le puede acarrear perjuicio, fingiendo interesarse positivamente, y es un mal consejo perseguir para persuadir a faltar contra su misión a aquel al que se quiere descarriar. Es consejo malo el decir a los propios partidarios defender a toda costa y usando cualquier medio al justo perseguido. Y es consejo malo decir a los propios partidarios, si le protegéis, os encontraréis con nuestro desdén. Pero ahora no estoy hablando de los consejos dados a los propios partidarios, sino de los consejos dados al Hijo del Rey y de los consejos encargados a otros con falsa candidez, con perverso odio o a través de ingenuos instrumentos que, creyendo que los mueven para un beneficio, en realidad son movidos para causar daño. El Hijo del Rey escuchó estos consejos. Tenía oídos, ojos, intelecto y corazón. No podía, por tanto, no oírlos ni ver. Por lo tanto, dice el Señor,
No podía, por tanto, no oírlos, no verlos, no comprenderlos, no discernir acerca de ellos. Pero el hijo del rey tenía sobre todo un espíritu recto de hombre, verdaderamente justo, y a cada uno de los consejos que le ofrecían, consciente o inconscientemente, para hacerle pecar y dar mal ejemplo a los súbditos e infinito dolor a su padre, respondió: no, yo hago lo que quiere mi padre, sigo su código. El ser hijo del rey no me exime de ser el más fiel de sus súbditos en la observancia de la ley. Vosotros que me odiáis y queréis amedrentarme, sabed que nada me hará violar la ley. Vosotros los que me queréis y queréis salvarme, sabed que os bendigo por este pensamiento vuestro, pero sabed también que ni vuestro amor ni el amor mío hacia vosotros, por ser más fieles a mí que los que se dicen sabios, no debe hacerme injusto en mi deber hacia el amor más grande, que es el que ha de darse al Padre mío. Esta es la parábola, hijos míos, y es tan clara que todos pueden haberla comprendido. Y en los espíritus rectos solo una voz puede surgir. Él es realmente el justo, porque ningún consejo humano puede desviarle por un camino de error. Sí, hijos de Siquén, nada puede llevarme al error. Ay, si caminara en el error, ay de mí y ay de vosotros. En vez de ser vuestro salvador, sería vuestro traidor y tendría razón en odiarme, pero no lo haré. No os reprendo por haber aceptado sugestiones y haber pensado una serie de medidas contra la justicia. No sois culpables porque lo habéis hecho por espíritu de amor. Pero os digo lo que he dicho al principio y al final, a vosotros os digo, os quiero más que si fuerais hijos de mis entrañas, porque sois hijos de mi espíritu. Yo he conducido a la vida a vuestro espíritu y lo haré aún más. Sabed, y que este sea el recuerdo mío, sabed que os bendigo por el pensamiento que habéis tenido en vuestro corazón, pero crecer en la justicia, queriendo solamente aquello que dé honor al Dios verdadero, a quien ha de profesarse un amor absoluto, como a ninguna otra criatura se ha de profesar.
venid a esta perfecta justicia que yo os doy como ejemplo. Justicia que aplasta a los egoísmos del propio bienestar, los miedos de los enemigos y de la muerte, que todo lo aplasta para hacer la voluntad de Dios. Preparad vuestro espíritu, el alba de la gracia surge, el banquete de la gracia ya está siendo preparado. Vuestras almas, las almas de los que quieren venir a la verdad, están en las vísperas de su desposorio, de su liberación, de su redención. Preparaos en justicia para la fiesta de la justicia. Yeshua hace una señal a los parientes de los niños para que están cerca de estos, para que entren en la casa con él. Y habiendo alzado los brazos a los 3 niños, como al principio, se retira. En la plaza la gente intercambia comentarios muy distintos. Los mejores dicen: tiene razón, aquellos falsos enviados nos traicionaron. Los menos buenos dicen: pero entonces no hubiera debido halagarnos. Hace que nos odien todavía más. Se ha burlado de nosotros. Es judío de veras. No podéis decir eso. Nuestros pobres saben de sus ayudas, nuestros enfermos de su poder, nuestros huérfanos de su bondad. No podemos pretender que peque para satisfacernos a nosotros. Ya ha pecado, porque haciendo que nos odien, nos ha odiado. ¿Quién? Todos. Y se ha burlado de nosotros. Sí, se ha burlado de nosotros. Los distintos pareceres llenan la plaza, pero no turban el interior de la casa, donde está el Mesías, junto con los nobles y con los niños y sus parientes. Una vez más se confirman las palabras proféticas: Él será piedra de contradicción, que se encuentran en los versículos de San Lucas capítulo 2, 34, San Mateo capítulo 10 del 34 al 36, San Lucas nuevamente en el capítulo 7, versículo 23, capítulo 12 del 51 al 53, y en Primera de San Pedro capítulo 2 del 7 al 8. Hermanos, esta es la gloriosa palabra de Hashem. Y todo el pueblo dice: te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, para empezar, quiero decirles que Hashem es el Padre. ¿Y por qué? Van a preguntar unos: ¿por qué dijiste esta es la palabra de Hashem? Porque el Mesías dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en él. Por lo tanto, también lo mismo sería: esta es palabra del Paráclito. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así como nosotros tenemos que ser uno en el Mesías, como uno, una
sola fe, como dice San Pablo, una sola iglesia, un solo bautismo. Acá, hermanos, hay mucha sabiduría. Lógico, ¿por qué? Porque la sabiduría se encarna en el verbo. Acá, ¿cómo nos compara el Señor para empezar? Que así como les dice a los de Siquén, allá en Israel, hace más de 2000 años, les dice, porque soy para ellos padre de su alma, que es mía. Y esto es importante, porque Él es el Padre de todos nosotros, porque además del alma, nos dio un cuerpo. Nos ha dado el Espíritu, que es ese, hermanos, el que nos va a llevar. O sea, el Espíritu va a ser ese ente de transporte en el cual, queramos o no queramos, nos va a llevar a la presencia de Dios para luego Él juzgarnos según nuestras obras, según lo que hayamos hecho de bien o de mal en esta tierra. Por lo tanto, aquí hay algo importantísimo. Si nuestro espíritu es un ente en el que nos podemos desplazar, es el que cuando nosotros meditamos, al cerrar nuestros ojos, es allí donde se dispara nuestra mente humana. Es por eso que en la palabra de Dios se da y se repite sobre la meditación. Pero ¿cómo van a decir uno? Tú nos pides que meditemos y yo al cerrar los ojos no miro nada. Pero sí has meditado cuando has visto una mujer. En el caso del otro género de la mujer, cuando ha visto en la mente a un hombre deseándolo sexualmente, y incluso se ha visto allí en esa meditación, en ese contemplamiento, que están fornicando o adulterando. Entonces allí es que se ha dado la meditación. Hermanos, miren qué fácil, ustedes ya lo sabían. Meditar, ¿verdad? Entonces, fíjense, y es ahí donde dice el Señor, ya pecaron. Oye, Señor, ¿cómo es si yo no he tocado a esa mujer? Yo no he tocado a ese hombre. Ok, pero en el pensamiento, pero en el espíritu, allí ya estuviste en una relación. Y ahí ya se dio el pecado espiritualmente, porque ha venido por la vista. La vista ha tenido esa concepción de deseo, de lujuria, de estar haciendo un pecado vil para nuestro espíritu, rebajándonos de la peor manera, alejándonos del Dios vivo y acercándolo al Dios Satán. Hermanos, aquí se nos está dando un código y ya vamos a llegar a él. Fijemos acá qué es lo que dice el Señor: preparad vuestro espíritu para el vino de la gracia, que muy pronto os será dado. ¿Cuándo se va a dar este espíritu, este vino de la gracia? Cuando nosotros estemos completamente cumpliendo los 10 mandamientos. Muchos
vuelvo y te lo repito, y este es una piedra de contradicción nuevamente. ¿Para quiénes? Para los que no están cumpliendo el tercer mandamiento. No lo voy a abordar completamente porque siempre lo abordo en cada mensaje que doy. Solo ve y no te pelees conmigo. Tienes que pelear con el Dios vivo. Ahí entabla la batalla porque Él lo dio. Yo solo estoy repitiendo. Solo soy un vocero de qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Entonces, vuelve, lee, toma un tiempo de calidad y no de cantidad para leer capítulo 20 de Éxodo, y empezando por el capítulo 1, ahí están los 10 mandamientos. Entonces, nosotros no lo cumplimos, pero ahorita no es el tema. Continuemos acá. Ahorita es cómo encontrar el código. Acá el Señor dice que nos da una parábola. En ella dice de que en nuestro cotidiano vivir tenemos conceptos desviados, dice, como depende de los países y regiones. Acá dice, bien enderezando conceptos desviados, para eso ha venido el Señor. En otras regiones, convenciendo para que eliminaran los elementos impuros de la ley pura, o enseñando para colmar las lagunas, o en fin, instruyendo para dar un mínimo de conocimiento y de fe en orden a este Rey real, de quien todos los hombres serán súbditos, que es el Mesías. El hijo del rey pensaba de todas formas que la primera lección para todos había de ser el ejemplo de una justicia conforme al código, tanto de las cosas graves como en las menores. ¿A qué código se está refiriendo aquí el Señor? Continuemos. Y era perfecto, tanto que la gente de buena voluntad se mejoraba a sí misma porque seguía las acciones y las palabras del Hijo del Rey, pues sus palabras y sus obras eran tan congruentes entre sí, sin disonancia alguna, que eran una única cosa. Dice, pero los de las provincias que se sentían perfectas solo por saber al pie de la letra las letras del código, pero sin poseer su espíritu, veían que la observancia de lo que hacía el Hijo del Rey y de los que exhortaba a hacer demasiado claramente resultaba que ellos conocían la letra del código, pero no poseían el espíritu de la ley del rey. Bien, ¿cuál es ese código? Es la palabra de Dios. Y para no llegar a los 72 libros de la Biblia, el Señor nos da 10 fundamentos de su código. Encierra la Biblia, o sea, la Biblia se desglosa de los 10 mandamientos. Y ahí viene la trama, y ahí viene, ¿cómo se llama? Toda ese torbellino de situaciones que se dan alrededor de los 10 mandamientos, que hasta hoy aquí se está dando algo que en muchas partes, en muchas iglesias, en muchos países, muchos reinos, no están cumpliendo el tercer mandamiento. ¿Por qué? Porque siguen hombres, porque siguen doctrinas, porque siguen en cierta manera catecismos. Y esto no tiene que ser así.
Yo sí estuve así siguiendo doctrina, pero un día al leer el código que es la Biblia para católicos y cristianos, la Torá para los israelitas, ahí está bien claro. Por lo tanto, los israelitas han venido por más de 5.000 años guardando el precepto del sábado. Qué bien lo que hacen ellos. Es por eso que esta gente es rica, tiene mucha prosperidad en todos sus aspectos, en sabiduría, en propiedades, en inmuebles, son completamente, tienen mucha riqueza ellos. Es un país que va a la vanguardia, es un país que no pierde guerras. ¿Por qué? Porque allí tocó las plantas sagradas de sus pies el Mesías. Allí Hashem manda a su hijo Yeshua. Este es la parábola, hermano. Y la situación acá está. La parte medular. El hijo del rey pensaba que de toda forma que la primera lección para todos había de ser el ejemplo de una justicia conforme al código. O sea, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la Biblia, al Tanakh, a donde está escrita la vida y obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Tanto en las cosas graves como en las menores, dice. Y era perfecto, tanto que la gente de buena voluntad se mejoraba a sí misma porque seguía las acciones y las palabras del Hijo del Rey. Pues sus palabras y sus obras eran tan congruentes entre sí que eran una misma cosa. Dice, pero dice, en muchas regiones, muchas provincias se sentían perfectas solo por saber al pie de la letra las letras del código. O sea, se sabían hasta cierta manera de memoria la Biblia, pero sin poseer su espíritu. Aquí está la parte medular, la parte esencial, que cuando yo estoy enfermo, cuando estoy en pobreza, cuando estoy necesitado de salud, cuando tengo un problema familiar, divorcio, que los hijos se van y todo lo demás, que andan en drogas, en vicios, borracheras, que andan en orgías, que andan prostituyéndose, profanando su cuerpo, es allí donde nosotros tenemos, por cualquier problema, cualquier situación adversa, carestía de finanzas, de casa, de trabajo, de un buen compañero para casamiento o compañera, lo que sea. Cuando nosotros sabemos el espíritu de las palabras cuando sabemos el espíritu de la palabra, de allí comemos como por fe. Cuando dice tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, entonces ¿qué se nos va a dar? Lo que estamos pidiendo, pero cuando lo hacemos con la verdadera identidad de las palabras. Te la voy a poner así fácil. Cuando tú agarras una semilla de almendra y la quiebras, ¿qué hay dentro? Un fruto. Y de esa, si quiebras 50, si quiebras 100, en cierta manera vas a satisfacer tu estómago, tu paladar. Así es la palabra de Dios. Cuando yo digo en la palabra que está en Isaías 53, por sus llagas he sido sanado, óigase bien, ya la palabra sanado es que ya ocurrió. Por lo tanto, miren cómo el profeta Isaías siglos antes de que viniera el Mesías,
ya estaba profetizando. Si yo lo digo, esas palabras del código, que es la palabra de Dios, con propiedad, metiéndome con seguridad, con confianza a esa frase, yo por su llaga yo soy sanado, y lo expreso y lo digo en la mañana, en la tarde, en la noche. Mi cuerpo va a ser sanado. ¿Por qué? Porque el espíritu, hay un espíritu en esas palabras. Las palabras no están vacías. Las palabras tienen dentro un germen. Este germen se llama espíritu, y este espíritu hace que brille, que venga el milagro. Es ahí donde dice el Señor en el Salmo 91, y enviaré a los ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Cuándo va a mandar a sus ángeles? Cuando clamamos, cuando suplicamos, cuando nos entregamos ciegamente. Yo voy a ser sano. Sano soy, con propiedad. Pero no como hay personas que, un ejemplo, hay mucha delincuencia en su vecindario. Abren la Biblia y la ponen detrás de la puerta. La Biblia va a detener al ladrón. Hermanos, eso es un chiste, pues. La palabra, la Biblia, el papel en sí, es el libro, ella sola no va a obrar mágicamente. Va a obrar mi proyección, mi concepción espiritual. Va a obrar en mi entrega, en mi pasión. Cuando yo digo, y hasta lágrimas salen de mis ojos, yo soy sano. Gracias, Señor, por haberme sanado. Gracias por estarte viendo, Padre Celestial, que tú envías a tu Santo Espíritu, tú envías a tu ángel de la salud, tú envías el ángel de la prosperidad, tú envías el ángel de la reconciliación en la familia, en los esposos, en los hijos, en los padres, en todo. Tú envías el ángel del dinero. ¿Por qué estás hablando de dinero? Me pueden decir, porque el Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. En mi mano derecha tengo riqueza, en mi izquierda pobreza. En mi derecha en mano derecha tengo vida, en mi izquierda muerte. Todo es del Señor, todo lo da el Señor. Por lo tanto, hermano, todo es que confiemos, pero cuando yo empiezo a cuestionar, pero hermano, es que a la iglesia que yo voy, el domingo es el día del Señor, dicen los católicos. Dicen los cristianos lo mismo, porque siguen a los católicos. Hermano, y la palabra de Dios que dice, Éxodo 28, que dice, para algunos hermanos que no saben, les voy a refrescar para que sepan completamente cómo es que nosotros tenemos que entender. Éxodo capítulo 31, versículo 12. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas, no dejéis de guardar mi sábado, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. Guardad el sábado porque es sagrado para vosotros. ¿Cuándo nos santifica el Señor? El sábado. ¿Cuándo nos guarda el Señor? El sábado. ¿Cuándo
el Señor estuvo predicando en la tierra, siempre predicaba por lo general en las sinagogas los sábados, los milagros, las curaciones, los sábados. Aquí, lo contrario, cuando dicen la palabra, no estoy seguro en este momento, no tengo la cita bíblica en la cual dice, ay de ustedes que si viniera el Hijo del Hombre en sábado, que no sea así, porque eso va a ser terrible el día que Él venga el Señor en día sábado, porque allí va a ser el llanto y crujir de dientes, hermano. ¿Por qué? Por los que no han guardado este día, los que lo profanan con borracheras, con orgías, con sobredosis, pecando y haciendo planes malévolos de quitarle la vida al otro, de ir a robar, de ir a un motel, de hacerse daño internamente, hermano, de abortar, de matar, de todos los pecados, hermanos. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que hacer un stop en nuestra vida. La vida es corta para ser egoísta y máxime con Dios, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él quiere, hermano, ¿por qué le tenemos atadas las manos a Dios? Oye, ¿qué es lo que estás hablando tú? A Dios no le pueden atar las manos. Los esbirros, los soldados romanos, se las ataron, le pusieron una corona de espinas y entre sus manos atadas le pusieron una caña como cetro. Los soldados romanos lo hicieron. Tú eres un soldado espiritual y tú estás haciendo eso también. ¿Por qué? Le estás atando las manos a Dios vivo para que no te bendiga. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer tu libre voluntad, tu libre albedrío, tú manejar tu vida con tu mente y no con tu corazón. Es por eso que vas de fracaso en fracaso. Miras media prosperidad, no completa, porque le tienes atadas las manos al Señor. El día que tú le desates sus manos, Él las abrirá sobre tu cabeza, dándote abundantemente bendición, dándote muchísima, hasta derramar la última gota en bendición y gracia. Hermanos, en este momento hay una visita de la Virgen, la Madre de Dios, Yeshua el Mesías, la esposa del Espíritu Santo, la agraciada de Hashem, Dios Padre. Muchos no la aman, muchos hablan mal de ella, pero ella es la sin mancha, la pura, porque de una santa iban a ser un santo. Hermanos, a ella es la que intercede como intercedió en la boda de Canaán, allá en Galilea. Y siempre está intercediendo por cada uno de sus hijos desviados. Pero es que yo solo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yeshua, el Mesías, quiso tener una madre, la modeló a su forma espiritual que Él quiso que fuera aquí en la tierra. Allá en el cielo la modeló. Quiero que sea ojos azules. Quiero que tenga pelo rubio. Quiero que sea alta y cara aguileña, blanca de tez. Y así el día que yo vaya a la tierra, parecerme a ella. La sangre que corría dentro de las venas del Mesías era el mismo tipo de sangre de la Virgen.
que quede muy bien claro, le dio 23 cromosomas y uno asexuado. ¿Quién más sufrió que la Virgen en esta tierra? ¿Quién ama más a Yeshua el Mesías? ¿Quién está más enamorada que ella de su hijo allá en la eternidad? De su esposo, el Espíritu Santo, que le dio sabiduría, por la cual el ángel San Gabriel le dijo, llena de gracia. Tú estás completa. Al rey Salomón se le dio una gracia, la máxima gracia, que es la sabiduría. Se le dijo, ¿qué quiere? A la madre se le regaló desde el principio. Ella, pues por eso que ella, donde se crió, ella prácticamente de los 3 a los 15 años, en el templo de Jerusalén, orando, meditando, contemplando. Y así hay muchas personas que hablan mal de ella, de esa santa. Bien, hermano, que este sea un mensaje que llegue. Por favor, hazlo viral. Aparecemos en YouTube. En YouTube, allí hay muchos mensajes, hermanos. Busquen Fusión Cristiana Universal. Mándenlo, envíenlo, por favor, para que así el mundo pese menos de pecado, ya que tal vez algunos quieren ir a un motel, quieren una sobredosis, quieren emborracharse, embriagarse, ir a robar, ir a matar, quieren hacer tantas cosas negativas, hermanos. Así es de que no permitamos esta situación así, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.